Es para mí, hermanos, siempre un honor estar con ustedes, siempre que el pastor David pues nos invita. Como yo le mencionaba a él, es una bendición, es un honor realmente estar con ustedes. Felicitarles porque entiendo que hace, creo que un mes, si no estoy mal, creo que ustedes como colegio también tuvieron una digna representación en los Juegos del Codicader, ¿verdad? Y felicitarles, hermanos, porque es un logro que también enaltece el nombre del Señor Jesús, porque es un colegio de hermanos, de cristianos, que también está haciendo luz en diferentes partes y especialmente de Centroamérica. Bien, nos vamos a poner en pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia, vamos a hacerlo en el primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer un pasaje de la Biblia bastante conocido, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19. Versículo número 10 dice la palabra del Señor: vamos a leer del verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel de Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga por medio de su palabra. Señor, esta mañana, unidos como iglesia, venimos a presentarnos delante de ti para que en tu misericordia, Señor, tú nos hables esta mañana. Sabemos que el motivo de nuestra reunión es que tú estés en medio nuestro, nos hables, nos ministres, nos saques adelante, Señor, en medio de nuestras dificultades y situaciones difíciles. Esta mañana, Señor, unidos como un cuerpo, venimos a suplicarte que tú siempre seas el centro de nuestras vidas. A ti la gloria, hoy y siempre. Quédate con nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor.
hermanos, hemos leído un pasaje de la Escritura bastante conocido que nos ubica en el momento en el que Elías ha tenido una gran victoria en el Monte Carmelo. Cuando usted, hermanos y hermanas, revisa la historia de Israel, usted notará que uno de los problemas más frecuentes en la historia del Antiguo Testamento y especialmente en el pueblo de Israel es su enorme problema con la idolatría. Más técnicamente es la monolatría. ¿Y en qué consiste la monolatría? Es decir, ¿qué es lo que lo hace diferente de la idolatría? La monolatría, hermanos y hermanas, no es otra cosa más que la aceptación de un pueblo al reconocer más de una divinidad, teniendo a un Dios local. Es decir, que el problema de Israel es que reconocían al Señor como Dios verdadero, pero también reconocían a las otras divinidades contemporáneas a su época como dioses también verdaderos. Es decir, que ellos reconocían al Señor como Dios, pero también reconocían a Baal y reconocían a Astarte como divinidades a las que se les podía rendir culto. Ese problema es a lo que nosotros comúnmente le llamamos idolatría, aunque, como le repito, más técnicamente es monolatría, porque están adorando a un Dios pero reconociendo a otros dioses a la par de él. Y ese problema es el que ahora Elías se siente, hermanos y hermanas, como inquietado a erradicar del pueblo. Es decir, que el pueblo entienda que no existen dioses a la par del Señor, sino solamente Dios mismo. Pero usted habrá leído la lectura o habrá conocido de la historia, y usted sabe que Acab se casa con una mujer llamada Jezabel, una sacerdotisa, una devota al culto a Baal. Baal, hermanos y hermanas, en la mentalidad del Medio Oriente era un dios que estaba o se identificaba con el culto a la fertilidad. De hecho, que para los sidonios Baal y Astarte eran una especie de matrimonios. Y en la mentalidad de ellos es que cada vez que Baal y Astarte tenían relaciones sexuales, la lluvia entonces caía a la tierra y el resultado de esa lluvia provocaba la fertilidad de la tierra. Por eso es que usted nota que una de las formas en las que se ofrecía culto a Baal y Astarte era a través de las relaciones sexuales. En la Biblia se habla, por ejemplo, de la prostitución sagrada, entre comillas. ¿Y en qué consistía la prostitución sagrada? En que de repente una mujer le podía decir a su esposo: mira, amor, voy a ir a ofrecerle culto a Baal. ¿Y en qué consistía el culto a Baal? Era que esa mujer se iba a colocar junto al camino en una parte específica para tener relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo, obviamente, para ofrecer culto a Baal, y con eso pedirle la lluvia a Baal y a Astarte para que la tierra produjera el fruto deseado ante la siembra que se hacía cada año. Eso poco a poco, hermanos, se fue introduciendo gracias a que Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que no solamente intentó introducir el culto a Baal, sino que trató de erradicar el culto al Señor. El mismo Elías es consciente de eso, porque los profetas han sido eliminados. Los altares dedicados al Señor ahora han sido lugares ocupados para que se ofrezca estos cultos idolátricos de los que le estoy mencionando. Y eso, hermanos y hermanas, lo que hace es que poco a poco Israel se vaya pervirtiendo, degenerando, al punto que no solamente se vuelca a la idolatría, sino que también se está volcando ahora, hermanos y hermanas, a la inmoralidad como consecuencia de ese culto a Baal y Astarte. Elías es un hombre oriundo de Galaad, un montañés, alguien podría decir un rústico, alguien que de repente se siente inspirado al ver la realidad y dice: esto no puede seguir así. El Señor ha dicho claramente que si su pueblo se desemboca en la idolatría, el Señor va a cerrar los cielos, va a provocar el efecto contrario, que es lo que Jezabel y su esposo Acab están buscando. Elías, entonces, inspirado por ese celo del Señor, como lo hemos leído esta mañana,
se presenta ante la corte de Acab y le dice a Elías unas palabras que son muy contundentes. Elías se presenta, usted puede imaginarse ese hombre rústico, con un vestido muy rústico, semejante al de Juan el Bautista. Se aparece ante Acab y le dice: tan cierto como que el Señor vive. Vea la afirmación de Elías. La afirmación de Elías es: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel vive. Porque lo que Jezabel había querido hacer era intentar quitar el culto al Señor. Y en la mentalidad de Jezabel, asesinar el culto al Señor implicaba que también se le daba muerte a ese Dios. Pero de repente aparece un hombre en la corte diciendo: tan cierto como que el Señor vive, que no va a llover hasta que yo lo diga. Se puede imaginar, hermanos y hermanas, una sala donde está el rey con su esposa y aparece ese hombre ermitaño de Galaad, de Tisbé de Galaad, rústico, y diciendo: tan cierto como que el Señor vive, que no lloverá hasta que yo lo diga. Seguramente lo que provocó en esa sala real fue risa, fue burla. Quizás apareció un loco, los del protocolo real lo dejaron entrar y apareció: vamos a corregir ese problema. Pero no le dieron importancia a la palabra de Elías, porque lo vieron así, como un rústico, como algún fanático del culto al Señor, algún loquito que se apareció por ahí. El problema va siendo cuando pasa el primer año y no llueve. Entonces el razonamiento de Jezabel y de Acab es que hay que seguirle ofreciendo más culto a Baal en las condiciones que ya le he mencionado. Pasa el primer año y no llueve. Y usted sabe que la agricultura es vital para el pueblo de Israel, especialmente en esta época bíblica. Pasa el segundo año y nuevamente no llueve. Entonces la cosa se comienza a complicar. Y por ahí alguien quizás le recuerda acá: ¿te recuerdas de aquel hombre rústico que apareció en tu corte hace 2 años atrás, pronunciando que tan cierto como vive el Señor, que no lloverá hasta que Él lo diga? ¿No será que algo de verdad tiene eso? Ante esa circunstancia, uno esperaría que el rey y su mujer ablanden su corazón, porque la sequía no solamente, hermanos y hermanas, está empeorando la economía de Israel, sino que los está llevando literalmente al borde de la muerte. Pero vea qué tan obstinado es el corazón humano. Tan obstinado es que ellos recrudecen más el culto a Baal y tratan la manera de erradicar el culto al Señor. Durante ese periodo, ustedes saben que Elías se mantiene en primer lugar en el arroyo de Querit, un pequeño riachuelo donde es alimentado por cuervos en la mañana y en la tarde. Pero que cuando el arroyo de Querit se seca, Elías tiene que moverse a Sidón. De hecho que él se va más específicamente a Sarepta de Sidón. Y en Sarepta de Sidón es alimentado por una viuda. Pero Sarepta de Sidón es la cuna. Vea, Dios lo lleva a la cuna de la idolatría, porque Sarepta de Sidón no era, hermanos, parte del territorio de Israel, pero aún hasta en Sarepta de Sidón, donde era el culto idolátrico a Baal, aún hasta ahí se estaban sintiendo los efectos de la sequía. A todo esto ya había pasado el 3er año, y dice la escritura que hasta los animales del rey estaban ya muriendo. Para el razonamiento de Acab pensaba que el que había generado el problema era Elías, pero no reflexionaba en lo que ya el Señor había dicho por medio de Moisés, y era que si ellos deshonraban el pacto, le daban la espalda al Señor, el Señor permitiría que sus enemigos invadieran sus territorios. Eso había ocurrido muchas veces. Pero si aún así no entendían, el Señor les había dicho que les iba a cerrar los cielos para que la tierra no les produjese fruto. Pero aún así no entendieron. Y más adelante el último castigo que se nos señala en la ley es que dice que si no obedecían, el Señor les iba a quitar la tierra, que fue lo que ocurrió cuando Israel y especialmente Jerusalén cae ante el asedio de Babilonia. Pero ¿por qué yo le menciono todo esto? Porque la obstinación del ser humano llega a tal punto
que viendo esas circunstancias difíciles, adversas, situaciones donde literalmente, hermanos y hermanas, la economía, la vida misma se está secando, el pueblo parece ser que no entiende. Es ahí donde dice la escritura claramente que se produce aquel encuentro famoso. Y usted recuerda que Elías reta a Acab para que se ofrezcan 2 holocaustos, 2 altares, un altar dedicado a Baal y otro altar dedicado al Señor. Y alrededor de esos altares estaba el pueblo de Israel. Pero vea, era un solo hombre, Elías, retando a más de 400 hombres que estaban siendo financiados por Acab el rey. Y Israel, hermanos y hermanas, rodeando y quizás a lo mejor gritando: Baal, Baal, Baal. Pero dice la escritura claramente que estos 400 sacerdotes de Baal comenzaban a gritar y a gritar y a gritar, y no pasaba nada. Pedían que Baal se hiciera presente y no pasaba nada. Ese momento era para que literalmente el pueblo de Israel entendiera de una vez y por todas que no hay Dios a la par del Señor. Ese era el momento para que el corazón de Israel se volcara a Dios nuevamente. Pero ellos todavía, hermanos y hermanas, estaban a la expectativa, tenían esperanza. Y viene Elías, el único que estaba ofreciendo sacrificios al Señor, viene y le dice, les comienza a gritar: ha de estar dormido, grítenle más fuerte. Y llegó un momento en el que el mismo Elías le dice: miren, vamos a pasar aquí todo el día, ya les di horas y horas y horas y no pasa nada. Y es ahí donde Elías, dice la escritura, que su altar estaba literalmente mojado. Él había hecho, hermanos y hermanas, oiga, es imposible que algo agarre fuego cuando está mojado. Pero viene Elías y a su altar hasta le hace, hermanos, un zanjo de agua. Pero él tiene la confianza de que su Dios es un Dios vivo. Pero hay un punto importante: las mayorías no siempre suelen tener la razón. Las mayorías llevaron a Hitler al poder. Las mayorías, hermanos y hermanas, han llevado a las peores dictaduras en nuestros países. Las mayorías eran las que estaban volcadas al culto a Baal, pero solamente Elías estaba firme. Sus convicciones cristianas no deben de depender de la opinión de las mayorías. Porque si usted toda la vida va en la dirección y en la ruta en la que van las mayorías, se puede equivocar, puede ir directamente al desastre. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, que son influenciables, permiten que su vida se desencadene, se desenfrene, porque las mayorías les dicen que hagan lo que no se debe de hacer? Esa es la situación o la crisis y la adversidad a la que se va a enfrentar la iglesia hoy en día. Usted sabe, hermanos y hermanas, que alrededor ahora del mundo cristiano, del mundo evangélico, cuántas iglesias, hermanos y hermanas, han adulterado su mensaje con tal de ganar adeptos. Y usted sabe que se ha metido ahora en día en las iglesias un espíritu, hermanos y hermanas, de engaño, de mentira, donde lo que se busca es básicamente tener contenta a las personas para que las personas sigan viniendo. Se les vende ideas equivocadas del evangelio, ideas como: si tú recibes a Cristo, Cristo te va a dar un carro del año. Si tú recibes a Cristo, Cristo te va a saldar todas tus cuentas. Y claro, ese mensaje a las personas les agrada. Ese mensaje a las personas, hermanos y hermanas, las cautiva. ¿Pero por qué las cautiva? Porque está tocando su codicia, está tocando su corazón. Cuando el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje de renuncia. Cuando el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje, hermanos y hermanas, donde la vida misma iba a estar expuesta al vituperio, a la persecución. Y ese era Elías. A Elías le pudieron haber dicho: Elías, tú solo sigues predicando y hablando de que existe un solo Dios. ¿Por qué no aceptas la realidad de que está bien? Existe Dios el Señor y también existe Baal. Quedemos así a mano, quedemos en concordia, quedemos en comunión. Pero para Elías, hermanos y hermanas, Dios es un Dios celoso. Es un Dios que o es todo o es nada.
Nosotros no podemos ir por la vida tratando de convencer a Dios, hermanos y hermanas, en compartir nuestros intereses, nuestra ruta de vida, nuestro destino, porque Dios nos rechazará. Usted no puede tener una parte en su corazón en la que usted diga: esto es para Dios, pero esto es para mí. A Dios o le da todo o no le dé nada, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Eso, hermanos, es lo que lleva a Elías a orar de esa manera. Y vea lo que le dice Elías: respóndeme, Señor, para que esta gente te reconozca que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres Dios verdadero. Y dice la escritura que cuando Elías oró, ni bien había terminado de orar cuando el fuego descendió sobre el altar de Elías. Pero ¿qué motivaba a Elías a hacer eso? ¿Lo que motivaba a Elías era su deseo de protagonismo? No. Lo que motivaba a Elías era su deseo de llevarse, hermanos y hermanas, la gloria a él. No. ¿Sabe? Si Dios no nos bendice plenamente con su gloria, es porque muchas veces nuestras motivaciones no son las correctas. Porque para Elías la motivación era que tu pueblo, Señor, reconozca que solamente tú eres Dios. Esa era su motivación. La motivación de Elías no era figurar. La motivación de Elías no era protagonismo enfermizo. La motivación de Elías no era el poder. ¿Por qué muchas veces la iglesia pierde de enfoque la misión fundamental, que es que la gloria de Dios siempre caiga? ¿Sabe por qué Dios muchas veces no nos visita de la manera en que nosotros quisiéramos? Porque la motivación muchas veces nuestra no es la correcta. Hay muchas personas que quieren ser ministros de alabanza. ¿Pero por qué quiere ser ministro de alabanza? ¿Porque quiere glorificar el nombre de Dios? ¿Porque quiere usted que el nombre de Dios sea conocido entre las naciones? ¿O porque quiere ver su rostro en la carátula de un CD? ¿O que aparezca en los afiches donde diga salmista internacional reconocido para la gloria del Señor? Lamentablemente esa es la motivación de muchos. Tristemente yo me di cuenta de hace algunos meses de un artista cristiano que no, literalmente subió a la tarima, y al subir a la tarima dijo algo así como esto: hermanos, perdonen, no voy a cantar porque los organizadores no me lograron recoger la ofrenda que les había pedido, así que me voy a bajar, perdonen, yo sé que no es culpa de ustedes, es culpa de los organizadores. Y se fue y no cantó. Esa motivación es una motivación que ha plagado a muchos. No se diga también, hermanos, el caso de los pastores, de algunos pastores. ¿Sabe? Nosotros, hermanos, cuando hemos tenido actividades en la iglesia y hemos celebrado los aniversarios de la radio, nos hemos dado cuenta de eso. Y los hermanos a veces nos dicen: hermano, ¿y por qué no invita al hermano fulano de tal? Y claro, uno por respeto no les dice por qué no los invita. Pero mire, hermano, usted conociera todo lo que piden. Y yo no digo que no hay que darle un trato digno al siervo de Dios, pero llegan a pedir excentricidades. Y si no se les cumple eso, ellos no cantan. Pero vea, eso no glorifica a Dios. Pero para Elías, hermanos, el motivo de Elías de que la gloria de Dios cayera no era que el nombre de Elías apareciera en las marquesinas, hermanos y hermanas, de la ciudad de Israel. Para Elías, el motivo de Elías no era ni siquiera que le dieran un puesto en el gobierno. La motivación de Elías era que el pueblo reconociera que solamente había un solo Dios. Esa era su motivación. No había motivaciones escondidas. Le pregunto yo a usted, hermano y hermana, lo que hace, ¿por qué lo hace? ¿Qué lo motiva a hacerlo? Nos estamos dando cuenta que vivimos en un país y en una cristiandad decadente, y se necesita la gloria de Dios. Pero la pregunta es: si la gloria de Dios cayera, ¿tú estarías dispuesto a pagar el precio? El precio de la marginación, el precio del desprecio, el precio del vituperio. Si a ti te dijeran, amada Iglesia Emmanuel, si tú te conservas íntegra en los principios del Evangelio, si tú vives siempre en integridad con Dios, quizás no vas a ser muy grande como muchas iglesias grandotas,
en donde lo que figura es el pastor, los músicos de alabanza, pero mi presencia siempre estará a ti. Yo sé que ustedes me dirían que ustedes preferirían la presencia de Dios más que la bagatela del mundo. Pero hay iglesias donde les digo, sacrifican la gloria de Dios por la grandeza de los hombres. Y eso es lo que Dios no comparte. Y vea, no lo leímos, pero en el capítulo 19 dice la Biblia, después de esa gran victoria en el Carmelo, uno pensaría que Israel se iba a volver a Dios. Y no ocurrió eso. Vea lo que dice el verso 1 del capítulo 19. Acab le contó todo a Jezabel, todo lo que había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías. Uno pensaría quizás Jezabel aquí va a reaccionar. Jezabel aquí va a reconocer que verdaderamente el Señor es el Dios. Y vea lo que dice la bruja de Acab, la mujer. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se las quitaste a ellos. Vaya, por tener la gloria de Dios y por hacer que el pueblo ame a Dios, ahora quieren matar al hombre de Dios. Tener la gloria de Dios en nuestra vida, tener la presencia de Dios en nosotros, nos va a llevar al desprecio del mundo. Si el mundo no nos desprecia, no tenemos la gloria de Dios. Si el mundo no nos persigue, si el mundo, hermanos y hermanas, no nos vitupera, la gloria de Dios se ha ido de nosotros. Pero vea en el caso de este Elías que tenía la motivación honesta, sincera, de que la gloria de Dios viniese por el reconocimiento del único Dios. Verso 3 del capítulo 19 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Oiga, que no era este hombre el que había matado a 400 y ahora le tiene miedo a una mujer. A una mujer le está teniendo miedo. Pero ¿por qué le tiene miedo a Elías? No es porque era la reina. Más adelante lo dice el texto. En el versículo 4 dice que caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra y con ganas de morirse. Estoy harto, Señor. Vea la expresión de Elías. Estoy harto, Señor. ¿De qué estaba harto Elías? Él mismo lo dice más adelante. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y luego de esto se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Vea, Elías está diciendo: estoy harto, Señor, porque ni siquiera yo soy mejor que mis antepasados. Esta gente ha visto la gloria tuya, ha visto cómo el fuego cayó y respaldaste y dijiste que solamente tú eres Señor. Pero viendo esta gloria, la gente no vuelve a ti. Estoy harto y yo no soy mejor que mis antepasados. Mejor quítame la vida y que aquí se acabe todo. Ese mismo sentimiento puedes sentir tú cuando tú vives en integridad. Cuando pareciera ser que entre más honesto vives, más mal te va. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero que usted dice: en mi trabajo siempre llego yo puntual, soy honesto, no robo, trato de cumplir mi trabajo con excelencia. Y pareciera ser que el haragán, el ponededos, el que no hace nada, el que roba, es el que lo van ascendiendo y a mí cada vez me van marginando. Pareciera ser entonces que lo más correcto es hacer lo malo, es vivir una vida doble, inmoral, como muchos, porque ellos iban creciendo. Pero Elías, hermanos y hermanas, estaba sintiendo lo mismo que usted ha sentido en algún momento. ¿Cómo es posible que me estoy esforzando, que estoy tratando de la manera que el nombre de Dios sea glorificado y hasta por eso me quieran matar? Pero vea, es ahí, hermanos, donde el Señor llega y le dice a Elías esas palabras claramente. Más tarde la palabra del Señor vino a él, que fue lo que leímos esta mañana. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque Elías estaba escondido. Él creía que estando escondido no lo iban a matar. Pero la pregunta, más que ubicarlo en su posición, en su zona geográfica, lo que le está preguntando a Elías: Elías, yo te necesito a ti.
Si los demás siguen en la ruta desenfrenada de idolatría, yo te necesito a ti, Elías. ¿Qué haces aquí? Es una pregunta tierna del Señor. Misma pregunta que esta mañana el Señor les hace a ustedes, amados. Y es: amada iglesia, no te escondas solamente porque otros quieran vivir la vida cristiana de manera hipócrita. Usted sabe que de las iglesias se dicen muchas cosas. Para ser como mejor no soy nada. Y eso a veces nos da pena, nos avergüenza, y es normal que ocurra eso. Pero Dios te necesita a ti. No te escondas, sé diferente. Aunque las mayorías a tu alrededor sigan viviendo su cristianismo de manera adulterada, tú mantén la luz de la palabra. Tú mantén la luz de la esperanza. Si los demás siguen en un desenfreno, amados hermanos, como iglesia, si ustedes ven que muchas iglesias, para atraer a más personas a sus cultos de celebración, adulteran el evangelio, no sigan ustedes esa ruta, eviten esa ruta, sigan fieles al Señor. Porque al final muchas iglesias que crecen como espuma son eso nada más, espuma, que con el viento serán disipadas, y con el viento del Señor. Y sus obras, hermanos, quedarán al descubierto. Y al llegar el momento en el que tengamos que rendirle cuentas al Señor, lo que habrá pesado más habrá sido la integridad. Aunque la mayoría no te entienda, no te comprenda, mantente firme en tu integridad. Eso es lo que Dios desea de ti. Sé fiel. Por eso es que el Apocalipsis, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Cuando usted lee el libro de los Hechos y lee aquel famoso texto: y me seréis testigos. ¿Se recuerda de ese texto, verdad? La palabra testigos en el griego es la palabra mártir. Eso es lo que significa. En el griego la palabra testigo es la palabra mártir. Entonces lo que la Biblia dice es: y me seréis mártires. Pero ¿a quién le gusta morir? Si yo le pregunto quiénes se quieren morir ahorita, yo sé que nadie en su sano juicio me diría yo. Pero llegará un momento, hermanos, donde nuestras convicciones nos llevarán a ese punto. Pero vea, verso 10. Me consume, y me gusta cómo lo traduce esta versión, dice: me consume mi amor por ti, Señor. Ve el reconocimiento. Elías está diciendo: Señor, lo que yo he hecho hasta este momento, lo he hecho por amor a ti. Lo que tú haces, amado hermano, hermana, es por amor a Dios. Cuando tú ofrendas, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú sirves en cualquier ministerio, cuando tú apoyas la visión, ¿por qué lo haces? ¿Para ganarte puntos con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tocas como tocas? Los casos de los músicos. ¿Por qué cantas como cantas? ¿Por qué ministras como ministras? ¿Por qué atiendes a los hermanos como los atiendes? ¿Porque quieres ganarte puntos con los hombres? Pero lo que hacemos, hermanos, no debe de ser eso. Lo que hacemos debe de ser nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios. Y Elías dice: me consume. Vea, Elías creía que solamente él era el único. Me consume mi amor por ti. Pero reconoce una verdad y dice: Señor. ¿Qué significa Señor? Que Él es el amo y nosotros somos los esclavos. ¿Sabe algo? Nos encanta la idea de Jesús como Salvador. Nos encanta la idea de Jesús como sanador. Nos encanta la idea de Jesús como nuestro proveedor. Y todo eso es verdad. Pero no sería una verdad completa si no conocemos el elemento también complementario. Y es que Él es el Señor. Él es el Señor y Salvador. Que son dos cosas que no se pueden separar. No se pueden separar. Usted sabe que uno de los padres de la iglesia, llamado Policarpo de Esmirna, en el momento en el que estaba a punto de enfrentar el martirio en la hoguera, la guardia romana le dice: niega a Jesús, retráctate de Jesús, niégalo, retráctate y te librarás de la hoguera. Y vea lo que ocurre, hermano y hermana. Viene él y le dice: ¿por qué voy a negar a mi maestro que me ha hecho tanto bien? Pero esa convicción es la que llega a eso. Dice:
me consume mi amor por ti, Señor. Está reconociendo eso, que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, ya no decido yo. En tu vida, amada iglesia del Señor, te vas a enfrentar a momentos donde tú vas a querer hacer algo que es bueno, es legítimo, pero que Dios te dirá no. Y eso es llevar la cruz. Hay gente que dice que llevar la cruz es morir al pecado, pero se sobreentiende que si tú has conocido a Jesús, ya moriste al pecado. Llevar la cruz es que habrán cosas legítimas, buenas, que Dios te pedirá a ti que dejes. Recuerdo hace algunos años atrás a una hermana que tenía que acompañar a su esposo en el ministerio. Tenía un buen trabajo y justamente cuando él lo iban a enviar a otra parte a cubrir el ministerio, era una zona muy lejos de la ciudad. Entonces, por ley, la hermana tenía que decidir entre apoyar el ministerio de su esposo o mantener su buen trabajo. Era un muy buen trabajo. Y la hermana, cuando presentó su renuncia, los mismos gerentes le dijeron, el gerente le dijo: mira, sos tan buena en lo que haces que te voy a aumentar el doble tu salario, porque sos muy buena empleada. Así como ustedes, hermanos y hermanas, ¿verdad, hermano? Te vamos a dar el doble, pero no te vayas. Te vamos a dar estas prestaciones, te vamos a dar transporte, te vamos a dar vehículo. Y la esposa obviamente le dijo al esposo: mira, amor, fíjate que me van a ofrecer todo esto en el trabajo, y entonces creo que podría ser una ayuda para nuestra economía familiar. Y el esposo, muy sabio, le dijo: hija, eso es algo que tú tienes que decidir con Dios. Que Dios te hable. Yo voy a orar por ti para que el Señor te diga lo que debes de hacer. Y efectivamente, el hermano oró, la hermana oró también. Y cuando eso ocurrió, esa misma noche el Señor le habló a través de un sueño y le dijo: acompaña a tu esposo. Señor, pero yo a esa ciudad donde me mandan no tendría trabajo, nuestra economía se vería más reducida. Pero vea lo que ocurrió. Esa misma noche ella se levantó llorando y le dijo: mira, el Señor me acaba de hablar y me dice que renuncie a mi trabajo. Eso es lo que el Señor te está pidiendo. Eso es llevar la cruz. A la mañana siguiente se presentó ella y puso la renuncia. Y le dijo: pero ¿qué estás haciendo? Te estamos ofreciendo el doble, te vamos a dar más prestaciones. ¿Y qué es lo que te lleva a hacer lo que vas a hacer? ¿Te han ofrecido otro trabajo en otro lugar con mejores prestaciones? Dínoslo y te las vamos a mejorar. No creo, le dijo, que ustedes me las logren mejorar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Le dijo: voy a apoyar a mi esposo. ¿Y tu esposo a qué se dedica? Él es pastor. O sea que te vas a convertir en la esposa del pastor, la que le va a planchar, le va a dar comida y te vas a dedicar a los quehaceres de la casa, porque a eso te vas a dedicar, le dijo. Pues yo prefiero mejor eso, pero ser obediente al Señor, que ganar todas las riquezas de este mundo. Yo le pregunto a usted, ¿eso es llevar la cruz? Habrán cosas que Dios te pedirá a ti, a las que debes de morir. Si quieres ser un Elías, si quieres ser un hombre de Dios usado, Dios te pedirá la muerte en muchas cosas. Y dice más: me consume mi amor por ti, Señor. Y Él dice: todopoderoso. Ve el reconocimiento, está diciendo: Señor, Dios todopoderoso. Es un reconocimiento del poder de Dios, pero es un reconocimiento también de su soberanía. Dios puede sanar cualquier enfermedad, hermanos y hermanas. Claro que sí, los hemos visto. Pero habrán veces también en las que Dios no querrá hacerlo. Habrán veces en las que Dios dirá no. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Veamos a Pablo. Pablo le decía al Señor: Señor, quítame este aguijón de la carne, quítame este malestar y yo creo que te sirvo mejor. Y el Señor le decía no. Le volvía otra vez a pedir: Señor, quítame esta enfermedad. Y el Señor le volvió a decir no. Y la tercera vez: Señor, te voy a servir mejor así, si estoy más sano. No. Y las palabras célebres: bástate mi gracia, porque mi poder, vea,
Mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Entonces vea, Elías estaba débil. Él era el débil, pero él decía claramente: tú eres todopoderoso. Por eso, hermanos, esta mañana la invitación es: si los demás se desenfrenan en una vida, hermanos, sin convicciones, déjalos tú a ellos, pero tú vive en integridad. Si los demás hermanos y hermanas han decidido la ruta del conformismo, de la comodidad, déjalos a ellos. Tú sigue una ruta diferente. Y lo más importante, llegar a ese punto: Señor mi Dios, me consume mi amor por ti. Que lo que hagas, pequeño, grande, sea por amor a Dios, reconociendo su señorío y reconociendo su soberanía. Hermanos, amados, no creamos en ese evangelio barato en el que seguir a Cristo pensamos que nos va a ir bien en todo. No es así. Si a usted le han vendido un evangelio, hermanos, donde le han dicho que Jesús le va a dar riquezas, y usted escucha a esos predicadores famosos de la televisión, quizás eso no es verdad. Jesús dijo algo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y la cruz siempre fue símbolo de muerte. La cruz no es un símbolo accesorio, es de muerte. Y la cruz la tendrás que llevar tú en el día a día, porque el propósito de Dios no es que te parezcas a tu pastor. El propósito de Dios no es que te parezcas a los hermanos de la iglesia. El propósito de Dios es que tú te parezcas a Cristo. De hecho, que nuestro propósito como pastores no es que la iglesia se parezca a nosotros, es que la iglesia se parezca a Cristo, quien fue que la compró a precio de sangre. Pero esa tarea será difícil, porque continuamente usted escuchará: muere, muere, muere a ti mismo. Y usted sabe que a nadie le gusta la muerte, pero esa es la decisión, hermanos. Mi deseo, mi oración hacia ustedes es que siempre tengan al Señor como su Dios todopoderoso, como su Señor, pero también que los consuma dentro de ustedes un amor genuino hacia Él. Que aunque los demás caigan en decadencia, ahí déjelos. Si hay cristianos hipócritas, déjelos. Usted siga la ruta de Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso.